sentí eso en ese momento, es como, no, se está ahogando, no lo grabes, ayúdalo. ¿Crees que algo así está pasando en este momento? No, pero no es que lo crea, es que lo veo continuamente. Sí, sí. De hecho, bueno, pues la desgracia ajena, cualquier cosa que rompe la rutina, pero también la desgracia, el accidente, la explosión. En la sociedad, que cada vez es más difícil que nos relacionemos los unos con los otros. No, esto ha pasado siempre y es una cuestión que a mí me inquieta o me entristece o me apena. Amigos de Leer es Bacano, ¿cómo están? Estoy feliz de nuevo, aquí seguimos en la Feria del Libro 2025 de Bogotá y hoy tengo un invitado excelente. Estoy con Fernando Aramburu, que viene y nos visita desde España. Fernando, bienvenido, qué rico tenerte acá. Pues muchas gracias por acogerme. ¿Cómo te ha ido Bogotá? ¿Cómo te recibe la ciudad? Bueno, llegué hace 2 días, ya he superado el cansancio por el cambio de horario y estoy muy gratamente sorprendido, principalmente por el trato hospitalario que uno recibe en todas partes. Así que estoy encantado y además pues vengo en misión cultural a aportar mi pequeño granito de arena a un evento que me parece muy relevante. Muy grande ese grano de arena, no es un pequeño. Se hará lo que se pueda, ¿eh? Hablemos de Hombre Caído. La nueva novela de Fernando viene a lanzarla aquí a la Feria del Libro y quiero hacerte la primera pregunta en relación con algo que te escuché decir. En alguna entrevista te escuché decir que a ti te gustaba sentarte en las terrazas de los bares, los restaurantes, a ver pasar la gente, analizar las personas y como a crear historias de esas personas que iban pasando. Y creo que este es un reflejo claro de la creación de historias de diferentes personas que nos vamos encontrando. Cuéntale a quien no ha leído el libro de qué se trata, pero y explícame de dónde viene ese concepto de estar mirando a la gente. Pues verás, de niño desarrollé una especie de fascinación por mis semejantes. A mí me fascinan los seres humanos, sus caras, sus vestimentas, sus gestos, sus conductas en líneas generales. Y con estas harinas, como acostumbro decir, yo escribo mis historias, largas o breves. En todas ellas pongo a convivir una serie de personas normales y corrientes, llamadas personajes, y todas mis obras tratan de esto. Son como partidas de ajedrez, pero con seres humanos, que están obligados a estar cerca los unos de los otros, en un lugar concreto, en una época determinada, ¿no? Bueno, Fernando, pues ese concepto de partida de ajedrez con personajes me parece fenomenal. Y en el libro hay una jugada o una escena, llamémoslo así, en donde un personaje se cae, alguien lo va a ayudar, hay un problema alrededor de eso, pero hay una frase en particular que me llamó la atención y es, dicen, ¿desde cuándo está prohibido ayudar a un ser humano? Esa crítica a la ayuda entre personas en la sociedad actual, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale esa idea tan fuerte? Bueno, es posible que yo no haya hecho un cálculo determinado, es decir, no me he sentado al escritorio a transformar en relato pues, una opinión o una idea que tengo, pero sobre ese cuento en concreto, que da título al libro, se han hecho últimamente algunas interpretaciones que me han parecido muy perspicaces, que van mucho más allá de a donde yo habría podido llegar y que tienen que ver con eso que acabas de decir, con una especie como de símbolo de nuestra sociedad actual, donde pues, cuando uno sufre algún tipo de problema, de accidente, etcétera, pues no siempre recibe la ayuda o la solidaridad de los demás, ¿no? En el caso del cuento, esta situación es extrema, puesto que está prohibido. No sabemos por quién ni por qué ayudar a esa persona caída. De hecho, pues una persona ignorante de esta norma ayuda al caído y con esto estropea todo un proceso que ha de reiniciarse, de manera que hay que volver a colocar en el suelo a este hombre, que o se levanta solo o se queda ahí para siempre. A mí me recordó a una discusión que tuve alguna vez en donde cada vez más vemos la gente que graba al que está teniendo problemas y no lo ayuda, por el afán de tener ese video, ese clic, ese like. Sentí eso en ese momento, es como, no, se está ahogando, no lo grabes, ayúdalo. ¿Crees que algo así está pasando en este momento? No, pero no es que lo crea, es que lo veo continuamente, sí, sí. De hecho, bueno, pues la desgracia ajena, cualquier cosa que rompe la rutina, pero también la desgracia, el accidente, la explosión, el tornado, el terremoto, todo esto de alguna manera colma cierta curiosidad morbosa del ser humano. No creo que sea una creación actual. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales y con los avances tecnológicos, pues en casa nos podemos pasar una hora entreteniéndonos con desgracias ajenas de todo tipo, ¿no? Confieso además
ahora que nadie me escucha, que tengo cierta afición a los accidentes de Fórmula 1. Okay. Y no hay más que poner allí en un buscador accidentes Fórmula 1 y sale toda una enorme posibilidad de accidentes. En fin, yo no le deseo mal a nadie, pero creo que todos tenemos cierta propensión un poco a ser observadores de hechos que no queremos para nosotros, pero que se producen. Y al verlos ya filmados, o en textos, o en películas, de alguna manera tenemos una impresión de algún tipo, más o menos inmediata, de lo que supone... Lo que pudo haber sido, pero no me tocó a mí. Pero sin que nos veamos implicados directamente, sino que lo percibimos desde la perspectiva de un mero observador. Y ahora es más difícil luchar en contra de eso porque los algoritmos entienden que tú pasaste un tiempo determinado viendo este tipo de contenido y la próxima vez que entres a tu teléfono te lo va a ofrecer de entrada siempre. Sí. Va a hacer que todo sea mucho más difícil. Hay otra escena en el libro que está acompañada de una frase bastante llamativa y es: hay unos adolescentes que están hablando por redes sociales y hablan de la posibilidad de acabar con la vida de una persona, y hay una frase que dice: matar a alguien no es tan grave si lo haces por juego. ¿Tú sientes que la juventud ahora está mezclando esta vida real y el entretenimiento de una forma errada, de no saber cuáles son los límites con tal de buscar ese tipo de placer? No. Yo trabajé durante 24 años con niños y adolescentes, y tan pronto como surgen los reproches que se les hacen, me postulo como defensor de ellos. Muy bien. ¿De acuerdo? Ahora bien, si voy a escribir un cuento, pues no voy a escribirlo sobre relaciones armónicas, ni sobre lugares donde todo funciona y donde no ocurre nada negativo. Entonces, pues no es raro que recurra a algún tipo de violencia, de desgracia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dicen esos jóvenes es exclusivo de ellos, pero no creo y no quiero que sea representativo de la juventud actual. Además, la juventud no existe. Claro. O sea, esto, la gente, la juventud, el pueblo, no entonces, estas masas carecen de rostro, de nombres singulares. Es una manera de meter muchos individuos dentro de un saco, ponerles un adjetivo y ya está. No, eso no puede ser. Quiero decir, desde el punto de vista del que escribe, eso debe estar prohibido. Uno debe bajar ahí al suelo y centrarse en individuos concretos y contar su circunstancia vital, porque esos sí sirven como trasuntos de personajes o para ser personajes. Lo contrario es general y induce a la generalización y por tanto a la falta de matices, según me han dicho. No, estoy absolutamente de acuerdo. Nada más peligroso que generalizar. Pero voy a hacer una generalización para la siguiente pregunta y tú me vas a perdonar. El sociólogo, etcétera, sí que está obligado un poco a estudiar en categorías, pero no el escritor. El escritor creo que debe atender al destino individual del ser humano. Cada uno de los personajes de este libro tiene, digamos que uno podría decir que es un arquetipo, tiene alguna forma de ser y podría ser representado por algún tipo de personas en la sociedad, pero yo en general siento que el libro muestra una gran dificultad de inestabilidad en las relaciones interpersonales y la pregunta es, y yo sé que es generalizar, es si sientes que es algo que está pasando de forma generalizada en la sociedad, que cada vez es más difícil que nos relacionemos los unos con los otros. No, esto ha pasado siempre y es una cuestión que a mí me inquieta o me entristece o me apena, que me induce a contar historias por escrito. Y tiene que ver con la dificultad que tenemos los seres humanos para establecer relaciones armónicas duraderas, ¿sí? Ya aludí antes a mi trabajo de docente con niños y con muchachos, ya hasta los 16 años, y aquello me permitía observar de cerca multitud de historias familiares, y algunas eran verdaderamente entristecedoras, ¿no? Cuando uno pues, se enteraba de que una familia pues, se supone que construida para que un grupo pues, prospere en la vida, para protegerse los unos a los otros, pues se disolvía, se destruía, ¿no? Sobre todo a mí esto me causaba un potente dolor, vamos a decir, y cuando una cuestión de estas me pincha, me punza, es posible que me induzca
a objetivarla, o sea, a sacarla de mí, convirtiéndola en un texto que puede ser un relato, que puede ser una novela, un artículo de prensa o lo que sea, ¿no? Fernando, pues, Hombre Caído ya está a la venta en todos lados. El nuevo libro de Fernando Aramburu, por favor, búsquenlo, está buenísimo. Y quiero que hablemos de los vencejos, pero quiero hacer una conexión entre ambos libros porque en ambos siento yo que hay un concepto que es protagonista y es el tema del suicidio. Cuéntanos si es casualidad o si sientes que es un concepto muy fuerte que vale la pena destacar o por qué pasa eso. Bueno, el suicidio ocurre, es una cuestión que socialmente se ha difundido poco, se oculta. No es raro que avergüence a los familiares, a los amigos. A mí me parece que merece una atención literaria. Yo le he prestado cierta atención, no tanto en sí, no tanto el hecho del suicidio, sino los antecedentes. Porque una persona decide interrumpir su vida, particularmente como en el caso de los vencejos, cuando esa persona goza de salud y además tiene un trabajo, o sea, una fuente de ingresos y una vivienda propia. Y además un anuncio con tanta anticipación, que sí, es como lo más curioso. Efectivamente, y entonces claro, este hombre decide con un año de antelación quitarse la vida y aprovechar ese año para averiguar por qué no quiere vivir, lo cual lo lleva a un repaso de toda su vida, de sus circunstancias personales, ¿no? Y luego desde la perspectiva de los lectores, pues en este caso la ficción nos permite dos peculiaridades que la vida nos tiene vetada. Por un lado, acceder a la intimidad de un semejante. Pues nosotros claro, convivimos con hermanos, padres, pero de estas personas quedan facetas, lugares ocultos, oscuros, a los que no llegamos, no terminamos de ver a nuestros semejantes, a nuestra esposa, a nuestro padre, a nuestros hijos completamente. Hay unos recintos a los que no llegamos, ni falta que hace tampoco. ¿Sí? Sí. Y luego lo otro que ofrece la ficción, y eso sí que me resulta fascinante, es cómo viviríamos cada uno de nosotros si supiéramos la hora, el día exactos de nuestro fallecimiento. Imaginemos que nacemos y nos dan un papel al principio. Nos dan un papel donde pone, bueno, usted vivirá hasta el 8 de noviembre de 2049. Pues, y vivo toda mi vida con esa certeza. ¿Cómo gestiono el tiempo? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué deja de ser importante? ¿Sí? Porque al no saber ese dato, de alguna manera generamos esperanzas, construimos mundos más allá o vivimos como si fuéramos eternos. Sí. La mayoría de la gente, eso es una observación que llevo hecha desde hace mucho tiempo, vive como si fuera eterna. Deja proyectos para más adelante, ¿sí? O considera pertinente tener una identidad, es decir, ponerse a salvo siempre en construcciones de tipo mental, que también es filosófico. Como una protección mental, porque es que si viviéramos constantemente pensando en que vamos a morir, sería bastante traumático el día a día, si todo el tiempo estuviéramos recordando ese concepto. Hombre, a mí me han preguntado en numerosas ocasiones y me gustaría saberlo. He dicho que sí, algo tengo que decir. A lo mejor 2 horas después, a lo mejor digo que no. Y bueno, sabiendo que me quedan, yo qué sé, pongamos 33 años, para echar ahí un poco de horizonte lejano, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues me tiro de una montaña abajo, porque de todas maneras sé que no va a ser mi hora, ¿no? Pero claro, a medida que uno se va acercando a su final, como le ocurre al personaje de los vencejos, las cosas empiezan a cambiar, ¿sí? De hecho, él, que se manifiesta muy negativamente con respecto a la vida al principio de la novela, a medida que esta transcurre, cambia, va encontrándole... A medida que se acerca el momento, su opinión cambia, sí. Obvio, por supuesto. ¿Cómo fue la creación de este personaje? Porque es bastante difícil crear, por lo menos el concepto de una persona que anuncia con tanta anticipación su suicidio y cómo él nos va contando lo que fue y lo que está haciendo su vida en ese momento. Bueno, yo acostumbro diseñar las novelas, prever un final, que en este caso cambié, porque bueno, en el curso del trabajo se me ocurrió otro que me pareció preferible. Es un libro escrito durante la pandemia, es un libro de encierro, es un libro resultado de un trabajo muy intenso, de lunes a domingo, en unas condiciones laborales muy buenas. No quiero decir con esto que la pandemia fuera un hecho afortunado, no quiero ser cínico,
pero este libro es fruto de un trabajo muy concentrado y tenía, siento decirlo, tenía las ideas muy claras. Sabía en todo momento a dónde iba y por qué. Y quise aprovecharme de este personaje para hacer un dibujo de la sociedad de mi época, ¿no? Una sociedad, en este caso, centrada en Madrid, pero creo que también pudiera ser un retrato de los países de Europa, por ejemplo, de Alemania, donde yo vivo, ¿no? Y sobre todo un poco de la desorientación en que se ven a menudo a los varones metidos en años, que bueno, pues tienen que hacer una readaptación con respecto pues, a la evolución o a la presencia de la mujer en la sociedad, ¿no? Muy meritoriamente por otro lado, y este hombre pues, que ha invertido en matrimonio, ha invertido en felicidad familiar, pues llega a una edad, 55 años, en que se encuentra como un perdedor nato, ¿no? Un hombre que sin ayuda pues, no va a conseguir salir del agujero en el que se encuentra. Fernando, ¿crees que la pandemia fue un momento, y no quiero que suene mal esta pregunta, pero fue un momento bueno para la creación de literatura? Y lo pregunto es porque en diferentes espacios he hablado con escritores y escritoras que dicen que sus obras nacieron durante la pandemia y que la pandemia fue un momento especial para poder crear. O sea, a mí la pandemia me parece una desgracia descomunal. Pensemos en la cantidad de muertos, por eso yo no voy a decir que la pandemia me viniera bien. No, por eso hago énfasis como para la creación de, obviamente, pero hay una consecuencia de la pandemia que algunos supieron aprovechar, y es precisamente el encierro transformado en una posibilidad de creación. ¿Sí? En mi caso, esto va un poco conmigo, y quizá lo he heredado de mi madre, que era una mujer fuerte, de carácter, que cuando se enfrenta a un problema grave, en lugar de arrugarse, de entristecerse, de deprimirse, reacciona de una manera creativa, laboriosa, con coraje. Entonces, yo me vi en una situación parecida, porque creo que tengo esto como ella, es decir, no podía viajar, no podía hacer una serie de actividades. De hecho, a mí me tocó estar en cuarentena en casa. ¿De acuerdo? Acá también estuvimos. Pero no fueron 2 semanas, digamos, en las que me sentí, yo qué sé, perdido. No, lo que hice fue aprovechar esa cantidad suplementaria de tiempo para escribir mi novela, que además suponía una actividad gozosa para mí. ¿Sí? Claro. O sea que, vamos a decir que hice lo posible por sacar un provecho de aquella desgracia colectiva. Pero no diré jamás que aquella desgracia colectiva fue un hecho afortunado, porque eso sería realmente miserable. Por supuesto, no, creo que nadie estaría diciendo eso. Para terminar sobre los vencejos, en una entrevista te escuché decir acerca del libro, que el libro no solo incomoda, no eres consciente que incomoda, sino que es lo que buscabas con el libro. Y quería preguntarte si este tipo de sensaciones, la incomodidad o sensaciones fuertes, deben ser parte del objetivo de la literatura. No exactamente, pero vamos a decir que este libro en concreto generó una enorme veneración o fue detestado, ¿sí? Pero nadie fue neutro. No, o sea, me he encontrado con personas a las que el libro les gustó mucho o que no lo pudieron ni terminar, en gran parte porque tomaron aversión al protagonista. Yo participo en una tertulia mensual y he comprobado a menudo que algunos libros no gustan porque el protagonista o la protagonista no se comporta como el lector espera. ¿De acuerdo? Y sí que soy consciente de que los textos que escribo, o los que escribe cualquiera, generan algún tipo de repercusión en la conciencia de quien lee. Y yo tengo presente cuando escribo al otro, al que está al otro lado del libro, al que descifrará la historia que yo le voy a ofrecer. Y a veces sí que de manera deliberada provoco o le propongo situaciones inmorales, no castigo necesariamente al infractor o al criminal. Entonces, claro, que se puede ver aquí también en repetidas ocasiones. Entonces, yo comprendo que para disfrutar de mi literatura es conveniente mantener cierto grado de complicidad conmigo. ¿De acuerdo? Considerando además que yo ofrezco un texto. No ofrezco la verdad, vamos a decir. De acuerdo. Ofrezco palabras. Entonces,
realmente quien imponga a los libros un determinado código moral, es posible que tropiece con alguna historia mía. No, y un libro tiene que generar o gusto, rechazo o miedo. Lo que no puede generar es indiferencia. No, creo que la indiferencia es lo peor Por que supuesto. le puede ocurrir a un libro. Sí, porque si inspira rechazo, pero rechazo no porque esté mal escrito. Sí, rechazo porque sino porque lo que los pasa es comportamientos- impactante. Sí, entonces ese libro sí ha movido algo en la conciencia de quien lee. De acuerdo. Pues a la gente de Leer es Bacano, por favor, Los Vencejos. Este fue mi primer acercamiento a Fernando y la verdad me pareció fenomenal, así que también es otra gran opción. Pero quiero aprovechar que estamos en Bogotá, en la Feria del Libro, para preguntarte un poco sobre literatura colombiana. Quiero saber si conoces de literatura colombiana, qué autores te gustan, qué libros te gustan, si has leído alguna novela colombiana. ¿Cómo ves la literatura colombiana? Bueno, yo conozco algunos autores, incluso personalmente, algunos autores originarios de Colombia. No disto mucho de ser un experto, naturalmente. Ahora mismo, pues, y esto lo he dicho repetidamente, hay en Colombia una escritora que a mí me parece de altísimo nivel, que es Piedad Bonet, particularmente en su faceta de poeta. Sí. Y yo le auguro el premio Cervantes desde hace tiempo. Sí, tuve la ocasión de conversar con ella por escrito para un suplemento literario español y a mí me parece que es un nombre muy destacable. Conozco personalmente a Héctor Abad, con quien también he tenido una relación intelectual, también mantuve un diálogo por escrito, Sí. por correo electrónico, y por supuesto que he leído Olvido que seremos y algunas otras novelas que leí precisamente para mantener este diálogo. Pues tampoco desconozco a Juan Gabriel Vázquez, Okay. entre los vivos, claro, porque hay un tal Gabo que es bastante bueno. Bastante conocido. Ese sí no se me pasó. Sí. Y fíjate, si me parara a pensar, pues es posible que me surgieran algunos nombres más. Sí, sí. Bueno. Sí. Es que sería muy tonto no prestar atención a los europeos, sería muy tonto para nosotros no prestar atención a la literatura enormemente talentosa que se produce en los países de Hispanoamérica. Por supuesto. Que sería realmente un suicidio literario, ¿sabes? Es una fuente continua de placer. Bueno, ya para terminar te propongo un juego. Te voy a hacer algunas preguntas muy rápidas y tú me dices qué prefieres de estas dos opciones. Es muy concreto, espero... Esto lo conozco yo de los futbolistas. Espero eso, algo así, pero de libros vamos a hablar. A ver. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Leer o escribir? Prefiero leer. ¿Prefieres libros de ficción o de no ficción? Ahora de no ficción. Okay. ¿Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa? No, García Márquez. Okay. ¿Clásicos literarios o autores contemporáneos? Clásicos. ¿Redes sociales, sí o no? No. ¿No? Antes sí, ahora no. Ya me saturé. ¿Está bien? ¿Generar contenido con inteligencia artificial, sí o no? Sí. Sí. ¿Terminar un libro o empezar uno nuevo? Empezar uno nuevo. Y por último, como te contaba al principio, Fernando, este espacio se llama Leer es Bacano. Leer es Bacano es un slang joven, bacano es un slang joven colombiano para decir que algo es chévere, es guay, como dirían en España. Ayúdame a decirle a la gente por qué leer es bacano, por qué vale la pena meterse en este mundo de la literatura y por qué leer no es solo para intelectuales serios, elegantes, que leen temas que son fuera del común de las personas. No, leer es divertido, leer es apasionante, pero sobre todo yo creo que amplía nuestros horizontes vitales, nos permite cazarnos vidas ajenas, posibilidades vitales que no son las nuestras, ni tienen por qué serlo, porque a veces son dramáticas. Yo creo que ayudan a mejorar la calidad de la persona, mejoran nuestras capacidades lingüísticas, nos llevan a una actividad que podemos compartir con otros y que puede llevar a suscitar diálogos profundos sobre cuestiones que van mucho más allá del tiempo atmosférico. Yo personalmente debo lo que soy y el que soy a la lectura. Sin los libros yo no estaría ahora en Bogotá, les debo mucho, les dedico tiempo a diario, es un tiempo gozoso. Me parece triste que un ser humano a partir de cierta edad, después del colegio, deje de aprender, y los libros son una fuente de aprendizaje. Y no quiero ser malvado, pero
A mí me da un poco pena las personas que no leen, por lo mucho y Por bueno lo que se pierden. Exactamente, por esos momentos en especiales que se pierden. Pues Fernando, te quiero agradecer por estar acá con nosotros en Leer es Bacano de Pulso. A todos los lectores y la audiencia, Hombre Caído está en lanzamiento, está genial, se lee fácil, pero además es muy entretenido. Así que, por favor, hay que buscarlo. Y Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí el agradecido soy yo.